Hola, hola. Qué bueno volvernos a encontrar en nuestro programa Vida Maravillosa, porque vinimos a este mundo a ser felices. Cada día lo corroboro más. Cada día les puedo decir soy más feliz. Cada día encuentro más razones para hacerlo. Cada día de este mes de enero, otro nuevo ciclo, otro nuevo año, otra nueva oportunidad que nos da la vida para día a día ir alcanzando nuestros propósitos, ir tras eso que queremos ser, ¿no? Los sueños son eso que en lo que nos queremos convertir, ya lo hemos hablado. Bueno, hoy, para empezar nuestro programa Vida Maravillosa, tenemos un tema espectacular. Mereces lo que sueñas. Es un tema que a mí me apasiona. Hace mucho tiempo yo ando con el cuento de los sueños, de cómo lograrlos. Considero que he logrado mucho de lo que he querido en la vida y por eso me gusta hablar mucho de ello. Y para el tema de hoy, porque como ustedes saben, nuestro propósito, el propósito de Vida Maravillosa, es educarnos. Es que ustedes, queridos seguidores, encuentren en cada programa un tema de relevancia que les permita reflexionar. Puede que este tema de hoy no sea, puede que sea el de la próxima semana, pero el propósito de Vida Maravillosa es tratar de educarnos con temas, con información bonita, con temas que realmente son empoderantes, que nos ayudan a encontrar como la razón de vivir, la razón de esta vida maravillosa que Dios nos dio, cómo disfrutarla en cada momento. Entonces, no es motivarlos, es educarlos. Por eso es repetitivo el programa, o sea, con temas diferentes, pero se hace cada 8 días, porque la educación debe ser de la cuna hasta la tumba. Hasta que estemos ya en los últimos momentos, tenemos que estar educándonos. Y de la información que nosotros traemos a nuestra vida, de esa información depende nuestra vida, nuestro caminar por este mundo hermoso que Dios nos dio. Bueno, entonces hoy tengo una gran invitada. Ella es Lady Angélica Solís Caicedo. Ella es ingeniera industrial, es una mujer soñadora, tiene un diplomado en coaching organizacional y personal, es terapeuta angelical y mentor espiritual. Es una persona que se ha dedicado a aprender de estos temas que la llenan a ella, pero a ella le gusta transmitirlos, porque pues uno puede aprender muchas cosas, pero si usted no las transmite, si no las llevas a los demás, te quedas con esa información, a ti te es útil, pero lo importante es compartirla. Eso es lo que queremos hacer en este programa. Entonces, sin más preámbulos, en nuestro programa número 40 vamos a traer a Lady Angélica Solís Caicedo. Denme un segundo. Hola Lady, buenas noches. Hola, buenas noches Luz Marina, ¿cómo estás? Excelente. Para mí es un gusto tenerte en este programa, empezando este año, empezando un nuevo ciclo, 365 días. Bueno, ya son 350, 160. 348, ya pasaron 17 días. Y Bueno, lo que que este les año comento. tenemos uno de más, Ah, porque sí, es vea bisiesto. pues, Es bisiesto. mejor. Un día más para aprovechar. Entonces, Lady, me encanta el tema que vamos a tratar. Tú me decías que es un tema muy bueno para iniciar el año, sí, que estamos con toda la energía, con todas las fuerzas para lo que se venga, pues, entonces hay que planear. Entonces, sin más preámbulos, la sala es tuya, el público es tuyo. Bienvenida a Vida Maravillosa. Bueno, Luz Marina, muchas gracias por la invitación. Y como lo mencionaba Luz Marina, la verdad, el tener conocimiento no es nada si no lo compartimos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos transmitirle a otras personas aquello que a nosotros nos ha funcionado y que nos ha ayudado a crecer, pues seremos más empoderantes para las otras personas. Entonces, bueno, en nuestro tema, que mereces lo que sueñas, mencionaba yo que es un tema importante al inicio de año porque venimos con la energía de terminar ciclos cuando culmina un año y siempre empezamos como a tratar de diseñar unas metas que queremos que sean nuestros rectores al comienzo de año o que sean nuestros rectores durante todo el año.
Entonces, ¿por qué hablamos de mereces lo que sueñas? Porque a veces nosotros podemos querer obtener algo, pero a veces no llega a nuestras vidas y muchas veces nos indagamos por qué eso sucede. Entonces ahí es donde cobra relevancia la palabra merecimiento. Muchas veces nosotros no atraemos aquello que queremos porque creemos que no lo merecemos. Y pueda que nosotros, dentro de nuestra energía, de lo que planeamos, de lo que escribimos o decimos, diseñamos unas metas que no logramos materializar. Y muchas veces es porque no tenemos una congruencia entre lo que decimos, queremos y hacemos. Entonces, la mejor manera de atraer aquello que nosotros queremos a nuestra vida es estar convencidos de que lo merecemos, sentir que lo merecemos e imaginar cómo estaríamos cuando lo tengamos. Entonces, muchas veces sucede que eso no llega a nuestras vidas, decimos, pero es que yo he escrito muchas veces lo que yo quiero, pero yo nunca obtengo lo que quiero. Pero en cambio a veces sí atraigo o sí materializo o sí llega a mi vida aquello en lo que yo más le temo. Entonces, ¿por qué a veces sucede eso? Porque a veces nos concentramos más en aquello que no queremos y terminamos atrayendo a nuestra vida precisamente en lo que centramos nuestra atención. Entonces, digamos que como precepto inicial es que para yo hacer realidad una meta, primero tengo que tener un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que tener una coherencia y debo estar concentrado en lo que quiero y sentir cómo va a estar mi vida cuando yo obtenga eso. Otra cosa que es muy importante también es que muchas veces nos dedicamos en la vida a pedir, pero no a agradecer. Nos concentramos en aquello que nos falta y no en aquello que tenemos. Entonces, muchas veces, o he comprobado, porque también esto se trata no de tener una verdad absoluta, sino de poderlo corroborar, y es que aquello que nosotros agradecemos por anticipado, aquellos que damos por hecho que ya está en nuestra vida, es más fácil atraerlo que aquello que pedimos, porque cuando nosotros estamos pidiendo algo, estamos hablando desde una carencia, desde una necesidad. Entonces, como estamos hablando desde la carencia, pues no llega. Entonces, por eso digo, yo quiero, por ejemplo, yo quiero un carro. Cuando yo hablo de quiero un carro, significa que no lo tengo. Entonces, estoy hablando desde una carencia. Diferente sería decir que me siento muy feliz y emocionada del vehículo que obtengo, el vehículo que llegó a mi vida. Quizás es lo mismo, pero hay unas situaciones o unas sensaciones distintas en mi vida al respecto, que es que estoy agradeciendo y le estoy imprimiendo una emoción. Entonces, ¿qué elemento adicional vemos dentro de lo que he ido contando en este momento? Que tengo una meta, que en este caso estamos hablando de una meta material, yo puedo hacer una meta pues, en muchas áreas de mi vida, le estoy imprimiendo una emoción, o sea, ¿cómo me sentiría yo al momento de tener eso en mi vida? ¿Qué sentimientos promueve en mí el tener eso? Y estoy dando por hecho que ya lo tengo en mi vida, por eso parto de agradecer. Entonces, siempre yo un precepto que yo comulgo mucho en mi vida, y es decir que la gratitud es el lenguaje de la bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú partes de agradecer, estás hablando que te sientes una persona abundante y próspera. Cuando tú pides, te estás manifestando como una persona carente. Entonces, eso también hace que a veces las cosas no lleguen a tu vida. Y nosotros somos hijos de un Padre abundante, que es Dios. Y Él tiene infinitas posibilidades para proveernos, pero nosotros solamente vemos lo que está en nuestra 2D. A veces queremos algo o queremos materializar algo, pero nos concentramos en aquello que no tenemos y vemos solamente nuestra provisión limitada y no pensando en que estamos en un mundo que es infinitamente abundante. El universo es gigante, aquí hay muchos planetas, muchas galaxias, pero entonces nosotros nos concentramos en pensar o en ver solamente aquello que es limitativo. Entonces, como para ir como concatenando y retomando, para poder yo obtener algo en mi vida, debo creer que lo merezco, pensar que lo merezco y sentir que lo merezco. Segundo, debo estar agradecido o agradecer por anticipado aquello que yo quiero manifestar en mi vida. O sea, no debo pensar en que eso que quiero no lo tengo, sino que debo agradecer como si ya eso estuviera manifestado en mi vida. ¿Por qué? Porque, como ya dije, la gratitud es el lenguaje de la bendición, es una manera de atraerlo. Y concentrarnos en aquello que queremos, no en aquello que no queremos. Entonces, digamos que hay como 3 preceptos allí que están manifiestos dentro de lo que podemos manifestar. Entonces, cuando yo quiero hacer metas a comienzo de año,
No es necesario que nos centremos en una específicamente, aunque podría querer concentrar mi energía solo en una. Puedo hacer metas, digamos, por las diversas áreas de mi vida, digamos, en el plano espiritual, en el plano personal, en el plano laboral, en el plano familiar, y estructurarlas de tal manera que yo pueda concentrar mi energía y mis emociones en ellas. A mí me ha ayudado mucho, porque también hay que hablar de lo que a uno le funciona, una herramienta que se llama mapa de sueños o mapa de prosperidad. Ese mapa de prosperidad está construido con imágenes y con la construcción de la meta. Un ejemplo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de un vehículo. Entonces, si yo quiero conseguir un vehículo, ¿qué debo conseguir yo? Pues una imagen de aquel vehículo que yo quiero atraer a mi vida o que yo quiero manifestar en mi vida, con las características que yo deseo y, digamos, pegarlo en ese mapa de prosperidad. Digamos, quiero un carro rojo, entonces coloco la foto de un carro rojo. Pero entonces faltaría a eso acompañarlo de la meta. Entonces, como hablamos que debemos hacer algo que tenga que ver con gratitud y que debo pensar en que ya está en mi vida, porque en eso está el secreto. O sea, en la Biblia incluso, para las personas que de pronto ven esto a veces de manera esotérica y no les gusta, en la Biblia también habla que dice que todo aquello que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, estoy pensando desde ya que ya lo tengo y voy a agradecer como si ya estuviera en mi vida. Por ejemplo, me siento muy feliz y agradecida por el vehículo marca tal, de año tal, que obtuve en el mes tal. Entonces ahí estoy imprimiendo una emoción que estoy diciendo cómo me siento cuando eso ya estuviese en mi vida. Estoy diciendo que ya lo obtengo y estoy agradeciendo por tenerlo en mi vida. Otro elemento importante dentro de eso, digamos, ya dijimos, hay una imagen, hay una meta. Ahora voy a emplear tiempo imaginándome cómo estaría o cómo me sentiría yo manejando ese carro, por ejemplo. Entonces, esas tres acciones, entonces estoy involucrando lo que digo, lo que pienso y lo que siento. Porque en ocasiones yo escribo, pongo la imagen, pero yo digo, esa imagen que me va a funcionar, yo que voy a andar teniendo un carro, que ya porque pegué una fotico ahí voy a tener un carro. Entonces, claro, no hay una congruencia, entonces eso aleja las energías de manifestación en mi vida, porque es que yo no estoy siendo coherente en lo que pienso, digo y siento. Entonces, tanto la emoción como la gratitud, como la imagen, todos esos elementos me ayudan a mí a traerlo a mi vida. Otra cosa que utilizo yo que me ha funcionado muy bien, yo cuando estaba, digamos, empezando en este caminar y en esta curiosidad espiritual, me leí un libro de Connie Méndez que se llamaba Metafísica 4 en 1. Y dentro de ese libro, Metafísica 4 en 1, hay un libro que se llama Te regalo lo que se te antoje. Y dentro de ese libro explicaban cómo elaborar las metas. Básicamente es como lo que he ido contando. Y allí incluían un decreto metafísico para escribir al final de elaborar las metas que uno hiciera pues en las diferentes etapas del año, como a medida que usted las vaya, digamos, tachando o las vaya chuleando porque ya son una realidad en su vida. Entonces, el decreto metafísico decía algo así: en armonía para todo el mundo, bajo la voluntad divina, en gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya has dado la orden para que esta gracia me sea conferida. Entonces, retomemos cada uno como esas aparte. Dice, en armonía para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo estoy pidiendo no va a ir en contravía de otra persona. O sea, yo no puedo decir que yo vaya a obtener tal cosa o que maten a tal persona, pues porque eso va en contravía de una ley universal. Entonces, no sería algo que llegara a mi vida porque no es en armonía para todo el mundo. Dice, bajo la voluntad divina. ¿Qué quiere decir? Que si es la voluntad de Dios, se van a mover todas las cosas y elementos para que eso llegue a mi vida. En gracia y de manera perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no afecte a ninguno de los involucrados. Cuando yo empecé a leer sobre ese tema, para, digamos, como ilustrar ese pedazo, decía que alguien quería tener una suma considerable de dinero para algo que necesitaba en su vida, pero no lo pidió de manera específica. O sea, cuando uno pide al universo, a Dios o como uno lo quiera llamar, debe ser específico. Entonces, que él quería una cantidad de dinero, pero resulta que sí la obtuvo, pero la obtuvo porque su hijo se accidenta, muere y le pagan un seguro. Entonces, obtuvo el dinero, pero no de la vía que fuera en gracia y de manera perfecta. ¿Por qué? Porque no hizo una petición correcta, entonces le llegó lo que él pedía, pero no exactamente que no afectara a nadie dentro de la situación. Entonces, tenemos que ser muy claros con lo que pedimos.
Porque a veces lanzamos cosas, o sea, las palabras tienen poder, o sea, la palabra es creadora, la palabra construye o puede destruir. Entonces a veces solemos ser muy rápidos en lo que decimos y no pensamos exactamente en lo que estamos lanzando al universo, y a veces estamos construyendo realidades. O sea, nosotros somos co-creadores de lo que nos ocurre. A veces, en algunas ocasiones solemos asumir el papel de víctimas y creemos que lo que nos pasa es el resultado de nuestro entorno, de que Pepito Pérez me hizo, de que fulanito, de que mi jefe, pero no somos conscientes que con lo que pensamos, decimos y hacemos, construimos lo que está a nuestro alrededor. Entonces es como tener más conciencia de que esto es demasiado poderoso. Solemos a veces no usarlo a nuestro favor. A veces lo usamos en nuestra contra. Por ejemplo, a nivel de educación, a los niños, cuando empiezan, no haga tal cosa, se va a caer, tal cosa le va a pasar. ¿Y qué pasa? Que si se cae, que sí le sucede, porque estamos programando negativamente algunas veces las acciones. La mente es mágica, pero también puede ser la loca de la casa. Entonces, si yo no sé manejar esto y no sé manejar esto, tengo un arma muy poderosa o puedo tener una fuente de materialización de sueños gigante. Entonces, tenemos que tener coherencia en eso. Entonces, íbamos en armonía para todo el mundo, bajo la voluntad divina y en gracia de manera perfecta. Luego, gracias Padre, que ya has dado la orden para que esta gracia me sea conferida. Y allí va lo que ya hablamos, la gratitud. Entonces, mira que allí estamos teniendo unos elementos que deben estar manifiestos para que todo eso ocurra de manera perfecta. Entonces, yo doy fe de que eso funcione. Me ha funcionado en diferentes áreas de mi vida. Yo suelo hacer mapa de sueños y suelo escribir mis metas generalmente casi todos los años. Entonces, por ejemplo, en lo que recalco de que uno debe ser exacto con lo que le pide al universo, voy a dar por lo menos un ejemplo de algo que me sucedió a mí. Cuando yo no tenía carro, en ese tiempo yo soñaba con tener un Mazda 2. Entonces resulta que puse muchas imágenes y yo solía hacer mi mapa de sueños en un PowerPoint. O sea, tú lo puedes hacer en una cartelera, pegar las imágenes, pero yo por facilidad y como en ese tiempo donde yo trabajo se podía colocar como un fondo de escritorio, yo lo hacía para ponerlo allí y verlo todos los días. Entonces tenía muchas imágenes y no me cabía, o sea, como grande la imagen del carro, me tocó como comprimirla, entonces la imagen se veía chiquitica. Resulta que el carro que yo obtuve fue el carro de la foto, pero no el carro que yo quería, porque el carro quedó chiquito. Cuando yo ya llegué al tiempo de comprarme el carro que yo me compré fue un Spark GT, que se veía idéntico en esa foto a como quedó el Mazda 2 comprimido. Entonces, yo obtuve a lo que me concentré. Yo todos los días veía ese carro y me soñaba con él, con esa foto, pero no era el carro que yo quería porque no lo puse como yo lo quería. Entonces, mira que a veces uno tiene que hacer lo que decimos, debemos ser claros con lo que pedimos. O sea, allí sí obtuve lo que, o sea, literal, obtuve lo que yo puse, pero no era en últimas lo que yo exactamente quería. Entonces, ese es un ejemplo de la materialización. Otro también ejemplo jocoso que me pasó alguna vez es que yo no tenía novio en ese tiempo, entonces yo coloqué imágenes de 3 tipos que encontré muy atractivos. Uno era como con una guitarra, otro era un tipo que tenía unas facciones así como hindúes, y el otro era un tipo mono. Entonces yo empezaba, porque lo que te digo, lo veía todos los días, lo tenía a fondo de escritorio, y yo empezaba, lo que digo yo, lo de imprimirle emoción, emplear tiempo mirando. Yo decía, qué tipos tan lindos, ¿no? ¿Qué tal uno con un tipo así? O con un tipo así, o con un tipo así. Bueno, le empleaba, o sea, sonaba chistoso, pero yo sí estaba empleando mi tiempo y mi energía pensando en cómo sería mi vida y cómo me sentiría si esas personas estuvieran en mi vida. Pues resulta que hubo una semana loca donde un tipo músico con el que yo había salido hace un tiempo empezó a buscarme, donde el tipo que parecía indio, que alguna vez conocí, también empezó, o sea, como que todas las personas al mismo tiempo. Yo decía, ay, no, pero esto es un caos, yo no quiero otras personas al tiempo. Entonces, lo mismo. O sea, lo que puse es lo que manifesté, pero en realidad no era lo que yo quería para mi vida, pero era lo que yo estaba concentrando mi energía. ¿Qué atraje? Eso que puse allí. No algo preciso que quisiera para mi vida, pero sí lo ambiguo que había colocado. Otro ejemplo ya más, digamos que lo que uno va aprendiendo más exacto. Yo trabajo en una de las entidades más grandes del Estado, de la cual me siento muy orgullosa. Yo trabajo en la DIAN, pero yo no tenía la condición de carrera administrativa de planta, yo era una persona provisional.
Entonces, en el año 2020 abren el concurso para entrar a planta y mi cargo como tal sale a concurso. O sea, que si yo no quedaba, pues salía. Entonces, digamos que había una presión adicional en presentarme en ese concurso y era pues que mi estabilidad por primera vez entró en inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo al principio sí hubo miedo, uno no va a negar que ante las situaciones normales, así uno tenga una energía positiva, pues no va a entrar en miedo, el miedo es normal, somos humanos, pero después traté de concentrarme en lo que en realidad quería. ¿Qué quería yo? Ser de carrera administrativa, y no quería solo eso, quería un cargo superior al que yo tenía. Entonces lo mismo, coloqué mi primera meta, yo me inscribí a un cargo misional y escribí: gracias Padre por permitirme obtener un puntaje de 80, mínimo 85 puntos en la prueba de tal para el concurso tal. Cuando pasó ese primer examen y yo salgo de ese primer examen, yo salí desconcertada porque no nos preguntaron cosas cercanas a lo que yo estudié. O sea, me decían, ¿cómo te fue? Yo le dije, la verdad, no sé. O sea, a mí me daba era risa, porque a medida que yo avanzaba en ese examen, y yo decía, no entiendo, eso como que, no, ya van a llegar las que yo me sé. Igual lo respondí porque estudié a conciencia, pero sí era como chistoso cuando me preguntaban porque no sentía la certeza, pero al que me preguntaba siempre le decía, no, por fe, ese concurso es mío. A todo el mundo le respondía, perdón, le respondía lo mismo. El resultado del primer examen, ¿cuál fue? Yo saqué 84.05 y yo había dicho que iba a sacar 85 puntos. O sea que digamos que lo que había presupuestado en mi cabeza y lo que había tratado de materializar en primera instancia se dio. En el segundo, para ese cargo en el que yo me presenté, había un segundo examen. Lo mismo, y creo que allí también hice una meta, pero mi meta yo creo que estaba más ilustrada desde el ego y no desde lo que yo quería obtener. ¿Qué necesitaba yo obtener o qué era mi interés en ese momento? Como había una vacante en la ciudad donde yo resido, en la misma oficina, pues mi meta era quedar allí. Pero yo la elaboré diciendo que yo quería quedar entre los 10 primeros puestos del segundo examen, que no sé qué, ta. Yo no obtuve ese puesto que yo pedí, pero sí obtuve lo que yo quería, que era quedar en la misma ciudad. O sea, yo no necesitaba quedar entre los 10 primeros puestos, yo necesitaba quedar en esa vacante que yo quería. Y de hecho, cuando a mí me preguntaban, Lady, tú eres consciente que con este concurso de pronto te toca irte a otra ciudad, que tal cosa, que te toca moverte, como salir de tu comodidad. Yo le dije, no, es que yo voy a quedar en Palmira. Y todo el que me preguntaba, o sea, yo nunca ni siquiera contemplé la posibilidad de cómo sería mi vida en otra ciudad. Nunca lo imaginé. Nunca ni siquiera invertí tiempo en qué voy a hacer, para dónde, no, y cómo será mi nuevo presupuesto. Nada, es que yo voy a quedar aquí. A todo el mundo le declaraba 100% que iba a ser de esa manera. De hecho, algo que hice es, cuando nosotros nos nombran como funcionarios públicos en la DIAN, a nosotros nos toca hacer como un juramento. Entonces yo tenía pegado en mi closet el juramento con la fecha en la probable nombramiento firmado por el que es el director seccional actual y pegado en mi escritorio. También así el cargo del concurso pegado al frente con el decreto que les dije en armonía para todo el mundo. Y cada vez que me acordaba, traía a mi cabeza, me siento muy feliz y agradecida por el ingreso a la carrera administrativa. O sea, todo el tiempo estuve demasiado conectada con la meta que quería manifestar. O sea, en la medida en que entraba la duda, porque con este tipo de exámenes la duda te ataca como que ese examen estuvo, no. O sea, yo siempre lo aniquilaba recordando lo que quería o sea, imaginándome cómo me sentiría yo obteniendo eso. O sea, todo el tiempo lo hice de esa manera. Y la verdad fue un éxito, gracias a Dios. Llegó a mi vida tal cual me lo imaginé, en la proporción que me lo imaginé, como lo escribí literal y como sentí que iba a ser una bendición para mi vida. Entonces, por eso digo que esta clase de cosas funcionan en la medida en que seamos coherentes, en la medida en que lo creamos. ¿Por qué? Porque así mismo hubiese podido yo concentrarme en lo que no quería. No, me van a sacar. No, y es que si me van a sacar y me van a sacar. Y sí, muy probablemente estaría afuera, pero yo nunca me concentré en eso que era el destino probable, porque es que uno diría, no, se inscribieron 6,000 personas, en Palmira hay 2 vacantes. ¿Qué probabilidades hay de que yo vaya, o sea, me hubiera podido concentrar en las contras, en las cosas que hubiesen podido ocurrir negativamente y quizás eso hubiese sido lo que yo hubiese atraído a mi vida, pero yo nunca pensé en lo que tenía en contra, sino en lo que yo quería atraer a mi vida. Y en eso es en lo que tenemos que concentrarnos cuando queremos atraer algo a nuestra vida. Y tener como diseñado también un plan de acción. Por ejemplo, yo no solamente escribí lo que yo quería,
yo también me dediqué a estudiar. O sea, no voy a decir que solamente coloqué aquí, no, voy a obtener esto, pero tengo que ser congruente. De hecho, cuando nosotros hablamos de la palabra oración, allí habla de orar y actuar. Oración, acción. Entonces, yo oré, agradecí, pero también actué. O sea, fui congruente. O sea, no, yo quiero esto, pero no hago nada por eso, pues no estoy utilizando lo que digo yo, que también es muy importante dentro de la materialización de una meta, y es ser coherente. Entonces, necesitamos que todos esos elementos jueguen para que esa clase de cosas de verdad lleguen a nuestra vida. O sea, yo soy por ciento fiel que esa herramienta es muy buena, la he comprobado, obviamente. La idea es para que las personas también evidencien que eso es posible, es que lo lleven a cabo. O sea, no es que yo tenga una verdad absoluta sobre lo que estoy contando, sobre la experiencia que tengo, sino que es una manera de que vean un ejemplo y que lo confirmen. O sea, no crean todo lo que les dicen, ustedes experimentenlo y confírmenlo en sus vidas. Lo que sí es importante es que es bueno compartir que esta clase de herramientas funcionan en la medida en que yo lo haga de una manera coherente y consciente. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, nosotros somos co-creadores de nuestras realidades, nosotros somos hijos de un Padre abundante, merecemos tener una vida abundante y próspera, pero nosotros mismos nos imponemos límites que a veces van muy guiados quizás por nuestras crianzas, porque como mencioné ahorita jocosamente, que ustedes de niño le explican que le van a pasar cosas malas y no piensan es explicarle de pronto a usted de una manera más amorosa que no haga algo porque puede ser nocivo, sino que de una vez le declaran que le va a pasar y pues le pasa. Entonces, a veces toda esa clase de cosas hace que nosotros condicionemos nuestros pensamientos de manera negativa y que asimismo lo que atraigamos a nuestras vidas pues sean cosas negativas, porque no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar y de crear. O sea, nosotros pensamos que, o sea, nosotros sí oramos y le pedimos a Dios, pero con todas las herramientas que Dios nos dio como seres humanos y como hechos a su imagen y semejanza, nosotros también creamos nuestras realidades, y eso es lo que no somos totalmente conscientes. Entonces, por eso a veces preferimos quedarnos en el victimismo pensando que lo que me pasó a mí es culpa del entorno y no que yo estoy creando esa realidad, y que de acuerdo a cómo yo pienso y vibro, atraigo esas realidades a mi vida. Entonces, ahí es donde vuelvo y retomo un elemento importante cuando hablamos de merecimiento y que no lo había mencionado, y es la autoestima. Yo recibo en mi vida en la medida en que yo creo merecer y en la medida en que yo me amo. Yo no puedo recibir de afuera lo que yo mismo no me doy y lo que yo no creo que estoy en capacidad de recibir y de merecer. Entonces, yo puedo escribir que quiero, digamos, no sé, un esposo maravilloso, pero resulta que yo no me amo. Entonces, es imposible que la vida me entregue un esposo maravilloso cuando yo misma no me doy amor propio, porque afuera no voy a encontrar lo que yo no me estoy dando. Entonces, para poder obtener algo, tengo que tener, yo pienso que siempre la autoestima es el principio y el fin de muchas de nuestras situaciones y problemas. Bueno, no digamos problemas, digamos oportunidades de mejora. Cuando yo no me amo lo suficiente, las situaciones que atraigo a mi alrededor solamente son el reflejo de eso y me están mostrando qué cosas debo aprender. Hay un libro que yo me leí hace muchísimo tiempo que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y allí decían, como es adentro, es afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que lo que me hacen afuera es que yo soy una víctima, pobrecita yo, siempre me tocan los malos. No, quiere decir que si yo acá adentro tengo caos, afuera no voy a encontrar perfección ni plenitud. Voy a encontrar lo mismo que lo que yo tengo acá adentro. Entonces, en la medida en que yo tenga paz, tranquilidad y serenidad, lo que hay afuera va a reflejar eso. Ahora, volviendo al tema que mencioné ahorita de una pareja. ¿Cuál es el mejor predictor para saber qué tipo de pareja tengo cerca en mi vida? ¿Cómo estoy yo? Si yo soy un mar de problemas, quien se me arrima no está mejor que yo, porque él solamente es mi maestro y me va a mostrar qué tengo que trabajar. Pero en cambio, si yo estoy llena de paz, de tranquilidad, la persona que se me arrima me va a reflejar eso, porque nosotros somos energía. Entonces nosotros atraemos por vibración. Entonces,
En la medida en que yo vibro en esa clase de situaciones, lo que llega a mi vida me va a mostrar algo que es similar a mí o algo que yo tengo que trabajar. Y no es que nadie me haga. Esas personas son maestros del amor o del dolor que vienen a mostrarme qué tengo que trabajar. Entonces, en la medida en que yo me amo bastante y me amo bien, atraigo a mi vida situaciones positivas. Entonces, cuando yo me amo, sé que merezco. Entonces, el merecimiento está en todas las áreas de mi vida. Entonces, si yo soy consciente de lo que merezco, solamente voy a recibir y atraer a mi vida aquello que va en la vibración de lo que yo sé que debo tener por la clase de persona que soy. Pero cuando yo no soy consciente de lo que merezco, lo que obtengo en mi vida son oportunidades de trabajar y pulirme. ¿Por qué? Porque lo que viene la vida a mostrarme es aquello en lo que yo debo trabajar. O sea, nosotros estamos en este plano, eso es como una universidad, ¿no? La universidad de la vida. Entonces, a medida que tú adquieres un nivel de conciencia, así como en la escuela, cuando estás en primero, tu examen de primero de primaria no es el mismo que te hacen cuando estás en 11. Entonces, cuando tú empiezas a trasegar, digamos, como en esos caminos que exponía Luz Marina, que nos estamos educando, la medida que tú vas avanzando de nivel, tus pruebas también. Entonces, cuando tú no sabes nada, pues tú no entiendes nada de lo que te pasa, pero en la medida que tú asciendes en ese nivel espiritual, tus pruebas son superiores. Y si tú no abres tu entendimiento ante esas situaciones, las pruebas son a veces más dolorosas, porque algunos aprendemos en las situaciones de amor y a otros nos gusta darnos con toda contra la pared. Entonces, de nosotros depende que esos aprendizajes sean cortos o sean largos y productivos, o largos y que no aprendamos nada, porque todo puede pasar en esta vida. Entonces, en la medida en que, o sea, yo siempre digo que cuando nosotros fortalecemos nuestra autoestima, asimismo atraemos a nuestra vida aquello que merecemos. Entonces, no se trata solamente de que elaboremos al comienzo de año unas metas, que coloquemos unas imágenes bonitas, sino tenemos una coherencia en el amor propio, porque lo que vamos a traer a nuestra vida es lo que va en consonancia con lo que nosotros mismos nos brindamos. Entonces, no es solamente las imágenes y escribir metas bonitas, sino que tenemos que tener claro que el principio de todo lo que llega a nuestra vida parte del amor propio. Cuando tenemos una linda y maravillosa relación con nosotros mismos, vamos a tener una maravillosa relación con nuestro entorno y lo que nosotros atraemos a nuestra vida va en consonancia con eso. De lo contrario, no va a ser posible. Es más, hay una cosa que también tiene que quedar claro en ese amor propio y es que tenemos que aprender a valorar nuestra compañía, porque muchas veces también tenemos un problema complejo con nosotros mismos y es que no nos gusta estar solos porque nos preocupa que empiece a hablar nuestro interior y nos muestre lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué a veces pasa que somos sobreprotectores con los hijos? Yo no tengo hijos, pero pasa con los hijos, con los amigos, con los hermanos, porque es la forma más fácil de distraernos para no atender nuestros propios asuntos. Entonces, cuando llega un momento en el que ya no está ni mi hijo, ni mi tío, ni mi primo, ni mi esposo, y estoy yo sola, oh Dios mío, esta soy yo, y acá tengo que hacer tal y tal cosa, eso es lo que yo le huía. Por eso es más fácil buscar y resolverle las personas a los asuntos a los demás, para evitar hacer una mirada interna, porque como es adentro, es afuera, es cuando me doy cuenta que fulanito no me hizo, que esa compañera odiosa no es el problema, sino que el problema soy yo. Entonces ya sé que me tengo que encargar yo y a veces lo que evitamos es trabajar en nosotros mismos. Entonces, el principio de tener la vida que deseamos está en trabajar en nosotros, nunca va a estar afuera, nunca va a estar o sea, a veces pensamos o aplazamos nuestra felicidad, que es el precepto para el que estamos aquí, o sea, el principio de la vida es ser felices. Entonces, a veces aplazamos nuestra felicidad pensando que cuando tengamos tal cosa, que cuando tengamos tal otra, no nos damos cuenta es que el principio para esa felicidad no está en lo que nos falta, sino en valorar lo que tenemos y en trabajar en nuestro interior. Cuando tenemos en realidad claro todos esos aspectos, nuestra vida cambia en 180 grados. Pero no siempre nos damos cuenta de eso pronto. A veces ese nivel de conciencia tarda o a veces nunca llega. O sea, yo creo en que nosotros hemos venido a este plano muchas veces. Pues yo creo en la reencarnación. No sé si de pronto las personas que me escuchan no, porque pues a nivel a veces de religión
no lo tienen claro, pero yo sí creo. Y pienso que en la medida en que nosotros vayamos pasando las tareas, quizás venimos menos veces o tenemos menos lecciones que aprender. Pero si nosotros venimos aquí con un plan de vida y lo evitamos y lo esquivamos, pues tendríamos que volver hasta que aprendamos lo que vinimos a aprender. Entonces, el hecho de tener la vida que merecemos va muy ligado a que tengamos un excelente trabajo interno. O sea, yo pienso que ese es el precepto fundamental para que hagamos realidad todo aquello que merecemos. Y merecemos ser felices, básicamente. El problema es que nos gusta complicarnos la vida. O Sí. sea, la verdad la vida puede ser simple, pero nosotros nos la enredamos con demasiadas cosas. Yo me la he enredado muchas veces. Y cuando a veces encuentro personas que de verdad tienen situaciones complejas y que uno los ve asumir su vida con entereza y con felicidad, dice, bueno, sí, a veces se llena de unas cosas que no es feliz uno porque no quiere. Básicamente es eso. Entonces, por eso digo yo, que en la medida en que seamos conscientes que el amor es el que trae, que nos trae la tranquilidad, pero que la relación más importante cultivar en la vida es la propia, de ahí parte el que podamos tener la vida que merecemos y que podamos materializar aquello que soñamos. Eso es como lo que, la herramienta que que quiero compartir con ustedes y que es sencilla de elaborar y que pienso yo que esta es una época ideal para hacerla, porque nosotros cuando termina el año venimos empoderados. Pienso que la Navidad mueve los sentimientos más lindos en las personas, que es cuando la gente se arregla en familia, que es cuando todos tenemos como esa... Yo digo que la Navidad hace el mismo efecto de cuando tú haces un curso de liderazgo. Tú crees que lo puedes todo. Y sales empoderado y sí voy a cambiar el mundo y mi vida es lo máximo, yo soy la dueña de la directora de mi vida. Entonces, así mismo pasa en diciembre, comienzos de enero, que tengo toda esa fuerza empoderante para hacer realidad lo que quiero. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo teniendo claro cuál es la mejor forma de elaborarlo y en qué debo trabajar para que esta vez, si me ha pasado en otras oportunidades, de verdad, esas cosas que yo sueño, que no sean solo sueños, sino que se conviertan en unas metas porque les pongo un plan de acción, se vuelvan realidad. Entonces tenemos unas herramientas claras con las que las podemos construir, con las que las podemos escribir, que podemos visualizar y con las que las podemos sentir. Hay algo que se puso de moda hace algún tiempo, no sé si de pronto lo conoce, Luz Marina lo ha visto, y es cuando hablaban del libro El Secreto. El secreto en los videos que se muestran de eso, hablaba mucho de la importancia de visualizar y de cómo la emoción va muy anclada a lo que yo voy a materializar. Tan es así que, por ejemplo, si yo a Luz Marina le digo, imagínate un momento bonito de tu infancia, te puedo asegurar que cuando lo imaginas, sientas la emoción de ese mismo momento. Por eso es tan importante conectarme a la emoción de lo que yo quiero atraer, porque si no es una emoción, pues porque si no es un deseo plano. O sea, en cambio, cuando yo te digo eso, o así mismo cuando te digo, piensa en un momento triste, lo mismo, te contactas con esa energía angustiante, con esa energía de tristeza, te dan ganas de llorar cuando recuerdas algún tipo de situaciones porque la emoción va muy anclada y los pensamientos o cuando yo utilizo la memoria ya no sabe que eso no me está pasando en este momento. Por eso es muy bueno utilizar la parte de la visualización junto con la emoción, porque mi cerebro va a pensar que yo ya tengo eso. Entonces, cuando yo digo molestando, que entonces que yo quiero ese carro y que me imagine cómo sería la sensación manejándolo, es que mi cerebro no sabe que yo no estoy manejando mi carro en este momento. El cerebro lo que va a entender es lo que yo estoy sintiendo como si yo ya tuviera ese carro en mi vida. Entonces, eso es lo que yo voy a emplear para atraer más fácil eso a mi vida, porque ya estoy vibrando en la situación y no estoy vibrando desde la carencia, porque cuando yo pido, como ya lo mencioné anteriormente, estoy aceptando que es algo que yo no tengo en mi vida, algo de lo que yo carezco. Por eso yo no voy a elaborar una meta diciendo, quiero tener tal cosa, porque querer me está diciendo que no está, y si no está es carente. Por eso yo voy a agradecer el vehículo, voy a agradecer el esposo, voy a agradecer el hijo, voy a agradecer la casa maravillosa, las vacaciones que yo me sueño, el crecimiento espiritual, la serenidad que me siento plena, porque no solamente vamos a elaborar metas de orden, digamos, material, que a veces son las más fáciles en las que nos concentramos, pero sí, por ejemplo, en el mundo frenético en el que vivimos, a veces vivimos en condiciones frecuentes de ansiedad constante y ni siquiera lo percibimos. O sea, vivimos todo el tiempo como con una sensación de angustia, de acelere, que cuando tenemos paz se nos hace hasta raro. Ay, ¿por qué me siento tan tranquila? No entiendo. Entonces,
también es importante elaborar metas de ese estilo, o sea, para que me ayuden a tener un estilo de vida saludable, porque también sabemos que el estrés es uno de los males del siglo XXI que ocasiona la mayor cantidad de enfermedades, y que cuando yo no sé gestionar mis emociones, el único perjudicado es mi cuerpo, porque sí, como ya dijimos, a veces nos concentramos en lo de afuera, no en lo de adentro. Entonces resulta que cuando yo me concentro en lo de afuera, mi cuerpo sí me dice, ah, usted no quiere mirar para adentro, no quiere resolver. Venga, yo le traigo una diabetes, venga, yo le traigo un cáncer, venga, yo le traigo un problema de riñones, venga, le traigo un problema de corazón. Entonces ahí sí usted vuelca la mirada a la enfermedad, es una invitación a mirar a usted. Estamos tan concentrados afuera que cuando ya nos llega una enfermedad, que no debería ser así, pero a veces sucede, es la única manera en que nosotros vamos a mirar hacia adentro. Entonces la enfermedad generalmente la miramos como una desgracia, pero suele ser una oportunidad para usted mirar hacia adentro y para crecer. Es más, muchas personas logran sanar y sobrepasar esas etapas de enfermedad cuando entienden que quizás lo que está allí latente es una herida de su infancia, de su adolescencia, que le está mostrando que tiene que sanar y perdonar. Entonces, digamos que todo eso va en consonancia, en la medida en que yo entiendo que mi relación conmigo es lo más importante y lo que más tengo que cultivar, mi relación afuera mejora y lo que yo obtengo para mi vida también. Entonces, es muy importante también ser consciente de eso, de que cuando yo no vuelco la mirada hacia adentro, mi cuerpo sí viene y me muestra qué es lo que debo, qué es lo que es importante y relevante en la vida. O sea, hay otro libro que también recomiendo, que me lo leí, que cambió mucho mi vida, se llama Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, y ella contaba dentro de su libro que ella tuvo como un cáncer en el útero, o en la parte como hacia los genitales. ¿Por qué? Porque ella fue violada. Entonces, ¿qué muestra eso? Una herida no sanada, entonces por eso, o sea, no era casual que ella tuviera justo en esa zona de su cuerpo un cáncer. Pero ella a medida que logró como conectarse con ella, hace un proceso de sanación, ella murió de viejita, ella no murió por cáncer. Entonces, en la medida en que nosotros logramos trascender esa parte emocional, logramos conectarnos con la salud también. Entonces, es muy importante, y lo voy a decir, lo he repetido ya N veces, pero la mejor relación que usted tiene que cultivar es la que tiene consigo mismo, porque usted es el único que va a estar con usted toda su vida. Entonces, no es agradar afuera, siempre hay que lograr tener una armonía, porque eso es lo que colabora y contribuye a que mi vida sea estable y sea plena, en todos los aspectos. No solamente en las metas o en los sueños, sino que en la medida en que yo tengo una excelente relación conmigo, tengo una excelente relación con mi familia, con mi entorno y con mi cuerpo. Entonces, esa es como la invitación, digamos, como del tema que acabo de exponer y compartir. Luz Marina, si tienes alguna inquietud, porque digamos No, que pues yo estoy aquí fascinada. no quiero que sea un monólogo, sí me gustaría que alguna cosa que quieras No, decir, no, porque se me puede escapar. yo te dejé hablar porque muy clara, mira, hablaste del poder de la visualización, hablaste del mapa de sueños, que yo quiero invitar a la gente a que escriba, a que plasme lo que quiere, porque si tú no lo plasmas, no lo puedes visualizar, no puedes verlo cada noche, cada mañana, Disculpa, Luz ¿no es Marina, cierto? me recordaste algo importante, y es Dime. que cuando tú lanzas, digamos, por ejemplo, yo digo, yo agradezco tal y tal, o sea, lo hago verbal, tiene mucho más poder cuando lo escribo, porque es una manera como si yo estuviese haciendo un contrato. Entonces, es mucho más poderoso hacerlo por escrito que solamente verbalizarlo. O sea, el poder de la palabra es fuerte, pero cuando yo escribo es como una manera en que yo estoy haciendo como una especie de contrato y compromiso. O sea, cuando tú escribes, por lo menos en la parte laboral, también tengo estas tareas pendientes, entonces aquí te queda como trillando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, lo mismo, cuando tú escribes tu meta, aquí la tienes todo el tiempo acompañándote. Y es más, las personas que tenemos, digamos, memoria visual, el escribir nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tú todo el tiempo tienes tu meta, como la escribiste, perdón, y la recuerdas de esa manera. Y si además la acompañas de una imagen, por eso es tan importante, entonces todo el tiempo tú estás como visualizando, esto es lo que, claro, y que me siento feliz disfrutando de tal y tal situación. Por ejemplo, yo soy, ahora que hablábamos antes de comenzar, hablábamos que a mí me gustaba mucho la parte de viajes. Y muchos de esos viajes yo los he visualizado, o sea, primero han existido en mi cabeza.
Yo empezaba a imaginarme, uy, cuando yo esté allá cercano, por lo menos yo es un viaje que quise mucho y lo amé mucho por cómo lo planeé y lo que generó que fue ir a Tailandia, Vietnam y Camboya. Entonces, cuando yo empezaba a buscar las imágenes, es más, cuando yo lo planeé no tenía ni un peso, solo estaba en mi cabeza. Después todo empezó a abrírseme. Yo viajo siempre con una tía y mi mamá porque les gusta, porque yo les armo todo. Entonces era, no, no, yo te presto, tal como no venía, o sea, sin yo ni siquiera tener que forzar ninguna situación, llegaba todo a mí rapidito y todo se fue dando así, así, y tal cual como lo soñé, y yo diría que más allá. A veces nosotros cerramos lo que yo decía, no sabemos que tenemos un Padre abundante, nos limitamos a pensar de una manera y a veces lo que recibimos es exageradamente más grande que lo que hemos imaginado. Con ese viaje me pasó eso, o sea, yo tenía una expectativa, pero recibí tanto de lo que viví, un respaldo impresionante. O sea, yo hablo inglés, pero un inglés de supervivencia, y yo era la única persona de allí que más o menos manejaba inglés. Yo, el primer día que llegué allá, yo sentí una sensación de ansiedad impresionante. Después yo dije, bueno, yo aquí no vine con niños, vine con 3 adultas, no, calmémonos. Y fue como dejarle todo en las manos a Dios y confiar en que todo iba a fluir, porque nada que usted, es otra cosa que es importante también saber cuando nosotros hacemos una meta o tenemos un sueño, y es que aquello que tienes que forzar, pues no es para tu vida. Entonces, aquí todo fluyó de una manera tan maravillosa, o sea, todo se fue dando, que yo decía, fue un respaldo espectacular, encontré gente en Camboya que hablaba en español, o sea, cosas que se fueron dando de unos respaldos maravillosos. Un día que un señor me iba a dejar botada y que el señor no sabía nada de inglés y que yo no sabía nada de tailandés, yo tenía un guía en español y yo lo llamé y yo, mira, me está pasando esto, ese señor me va a dejar botada, yo sé que este no es el hotel. Lo pasé y, o sea, encontré ángeles por todas partes porque solté la situación, o sea, yo sabía que quería, pero también confié. Entonces, otra cosa también que es importante, que creo que no lo había dicho, y es, listo, yo lanzo un sueño al universo, pero no es todos los días estarle diciendo, bueno, Dios, ¿cuándo va a llegar? Y entonces lo que yo te pedí, o sea, si usted de verdad confía, suelte. Porque usted empieza, no, pero entonces, ay, ya va un mes y no me ha llegado. Ya van 2 meses y nada, ¿qué pasa? O sea, la ansiedad no te va a llegar a materializar la meta. La confianza y la fe sí. ¿Por qué? Porque es creer que eso que estoy pidiendo ya está. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice algo así, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo como lo mismo que vamos a hacer con nuestras metas. Las estamos lanzando al universo. Si yo digo que estoy agradeciendo y estoy confiando, pues no tengo que estarle recordando, Dios, ve, eso no me ha llegado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar esperando? O sea, es creer y confiar, soltar, porque si es para ti va a fluir. O sea, hay cosas que tú por más que las fuerzas no llegan, pues no es por allí. O sea, no te empeñes en algo que no te está fluyendo de manera. Por eso dice, en armonía para todo el mundo y bajo la voluntad divina. Si no me fluye y no se da, pues por ahí no es. Porque hay cosas que uno ve que son solo trabas y nos seguimos empeñando en que algo se dé. A veces lo que la vida también nos muestra, a veces una respuesta a un no también es una respuesta a mi petición, porque quizás no es para el mayor bien de todos los involucrados. Excelente. No, pues yo estoy más emocionada aquí escuchándote, preciosa. Yo doy fe de lo que Lady Angélica es, porque yo trabajé con ella, la tuve cerca allá en la ciudad donde ella vive, en Palmira. Y claro, cuando se ganó el concurso, yo la felicité y yo me imaginé, se lo propuso, lo soñó, lo logró y mira, ahorita que lo dices, no lo habíamos hablado, pero yo confirmo. Como dice Marisol Ruiz, aquí una de nuestras seguidoras, dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Una Pero frase muy hay que magnífica. trabajarlo también, tener fe y trabajarlo. Yo doy fe de que Lady Angélica es una mujer, mire, por ahí me dijeron qué mujer tan joven y todo lo que ha logrado en la vida y lo que falta, ¿no? Porque ella es una soñadora incansable. Entonces, déjame, yo saludo a las personas Claro que sí. bueno, entonces Marisol Ruiz, muchas gracias. Mariana Tofi, Ella es Tofi. compañerita nuestra, ella es de la Granja Ay, qué Palmira. linda. No Sí, tengo el placer de conocerla. Gladys María de Marchi, ella nos acompaña desde Chile. María Pérez es una colombiana que vive en Estados Unidos. Viviana Ledesma es nuestra compañera también de compañera. acá de Popayán. Eh, María Pérez, a ver quién más nos acompañó. Oneida Consuegra desde Barranquilla. Dice, nosotros mismos construimos nuestra felicidad. Y la Somos felicidad se co-creadores. construye a través de la consecución de nuestros sueños.
Caroline Plas nos saluda desde Chile. Nos saluda Milagro Álvarez, ella es venezolana pero vive en Panamá. Y nos saludó también Nancy Acosta, que es una prima que vive en Ginebra Valle. Oneida Consuegra nos dice maravillosos consejos y aportes muy valiosos para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Ya, Lady, te doy la palabra para que termines, despidas el programa. Mi invitación es a volver a ver este programa. Él queda grabado en Facebook y mañana a las 12 del día ya queda en YouTube. Es compartirlo con la gente. Hay gente que no maneja estos temas porque está ocupada en su diario vivir. Y si escuchan a Ley de una mujer tan joven, una mujer que lo tiene todo, digamos, ¿no? Y va por más, una mujer que ha viajado por el mundo entero, a mí me consta. Si escuchan estos temas, se pueden visualizar, ¿sí? Pueden hacer el mapa de sueños, lo que ella dice, hay que escribir lo que deseamos, soñar en grande porque mereces lo que sueñas. Yo, un amigo mío que es un gran coach de acá de Cali, siempre me llama la atención que decía, hay que pedir en grande. Yo le estoy pidiendo a mi Dios una finquita con 20,000 cabezas de ganado. Me hiciste acordar de algo, yo soy muy cansona con ese tema, cuando la gente empieza a decirme, es que, es que yo quiero yo tengo una casita, quiero una casita, ¿y una qué? Entonces la gente que ya me conoce, ay, bueno, sí, una casa, y yo dije, no, es que puede ser una casa pequeña, pero no la minimices, es una casa, es un carro, es el dinero. Entonces, si tú hablas en pequeño, la vida te da en pequeño. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, yo tengo que ser claro y conciso a lo que yo le pido al universo. Entonces, si yo quiero una casita, me envía una casita. Un carrito me envía un carrito. Lo que te pasó Quiero con el carro, lo que te tal pasó cual, con o el carro es sea, la prueba. claro, es que eso es muy, muy cierto. O sea, a veces no sabemos por qué atraemos determinadas situaciones, o a veces, bueno, digamos hablando otra vez del tema de la parte de pareja. Ay, resulta que me llegó una persona mentirosa, a mí no me gustan las mentiras, pero a veces uno empieza a indagar a la persona. ¿Tú te mientes? ¿Qué haces a veces para estar con esa persona? ¿Te autoengañas? No, pues sí, entonces, bueno, entonces ¿por qué te llegó un mentiroso? Pues porque ese es el lenguaje que tú estás manejando contigo, te está llegando más de lo mismo. Entonces ahí está. Vuelvan y vean este programa. Compártalo, por favor. Lady, yo estoy muy agradecida contigo. Te cuento que yo soy la que más aprende en estos programas. Por eso a mí me encantan estos programas, porque gracias a Dios tengo maravillosos entrevistados. Ya tú, como lo decías, eres la invitada número 40. De cada programa yo aprendo y yo vuelvo y los veo y todo porque es un aprendizaje constante la vida. Lo que yo decía al principio, el ser humano tiene que aprender desde la cuna hasta que muere. No somos producto Terminado. terminado, no somos producto terminado. Entonces, dime, por favor. Luz Marina, no es que había alguien que escribió un mensaje, decía que yo estoy pidiendo que el mundo viva paz y Y felicidad, amor, bueno, algo así. paz Entonces, y amor. pero mira lo que estamos diciendo, yo le estoy pidiendo, no pidamos, demos gracias porque el mundo está lleno de amor, o sea, ya demos por hecho que eso va a pasar, no pidamos, porque si pedimos estamos reconociendo que eso es algo que está carente en el mundo, aunque sabemos que es Agradezcamos, así. agradezcamos Agradecemos por eso. la paz y por la felicidad que nos rodea, por la tolerancia que tenemos los seres humanos, por el amor y la Excelente. solidaridad que despertamos en el mundo. Excelente. Y aportar ese granito de arena, ¿no? Que a veces pedimos paz. No es el caso de María Pérez, porque es una mujer hermosa que ya la he aprendido a conocer a través de las redes, pero a veces pedimos paz y estamos peleando en la casa con nuestros hijos. O sea, no somos tolerantes, lo que tú dices. Entonces, ser un poquito congruentes, ¿no? Si yo quiero paz, lo que tú dices, quiérete, ámate, autoestima, vive tranquila, vive tranquilo y seguro que eso se refleja en tu hogar y eso se refleja afuera, en tu comunidad. Me recordaste una canción de Ricardo Arjona que dice ¿Cuál? que Jesús es verbo no sustantivo, que hay una parte que dice allí que hablaba de la iglesia y me ponchó 100 pelotas. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo a veces de que soy partidaria de un tema específico y cuando mis acciones van en contravía de lo que se supone yo pienso y hago? Entonces, siempre la coherencia
es lo que hace que eso sea lo que yo manifieste en mi vida. Lo que yo siento, pienso y hago debe ser coherente todo, porque si no mi vida es eso, el Coherente. reflejo de la incoherencia. Claro, y lo que hablamos, si tú te amas, si tú estás lleno de amor, lleno de paz, tú lo reflejas, Lady, tú lo Claro. reflejas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Son medidas pequeñitas que al final logran que el mundo sea mejor. No lo vamos a cambiar totalmente, pero estamos haciendo nuestro aporte. Bueno, aquí hay Y mucha como todos gente. somos, no, y como todos somos uno, si yo cambio, cambiamos todos. Entonces, en la medida en que cada uno haga una acción, pues la energía del planeta cambia su vibración. O sea, si todos vibráramos en la misma sintonía al mismo tiempo, sería genial. Es más, hay otra frase bíblica también que habla de eso. Dice, cuando, o sea, cuando todos estamos reunidos como en su nombre, ahí estás tú presente. Entonces, lo Ahí mismo. está. Si todos en algún momento estuviésemos trabajando en un mismo objetivo, quizás eso se realizaría. Y de hecho, volviendo, o sea, no es que yo sea religiosa, pero sí he sido como de ver cómo de cierta manera la parte tiene congruencia el mundo espiritual a lo que trabaja en la Biblia, porque para mí Jesús fue un maestro. Hay una parte donde él dice también que si tú creyeres cosas más grandes que yo haría. Entonces, pero nosotros nos han vendido que solamente Jesús pudo hacer tal y tal cosa, pero él mismo dijo en su palabra que si tú creyeres, va cosas más grandes que yo harías. Pero como no Imagínate. creemos en nosotros, por eso Bueno, nosotros Lady, somos entonces co-creadores. te invito a que despidas el programa y yo te agradezco infinitamente tu presencia y la presencia de nuestros seguidores que hoy estuvieron muy activos con los comentarios, comentarios muy bonitos. Por favor, Lady, despide el programa y a mis seguidores nos vemos el próximo miércoles en Vida Maravillosa con otro programa, con otro tema interesante, porque vinimos a este mundo a ser felices. Bueno, Luz Marina, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que me tengas aquí en tu programa. Y pues la invitación en general a todas las personas que escucharon y que lo escuchen más adelante es que tengamos claro que co-creamos nuestras realidades, que tenemos herramientas maravillosas tanto en nuestra palabra, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Utilicémoslas a nuestro favor. Bueno, Lady, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, que estés Gracias. muy bien, Luz Marina. Un abrazo. Un abrazo.